He escuchado a muchos divulgadores científicos decir que si un día tuviéramos contacto con una civilización extraterrestre, el lenguaje que usaríamos para comunicarnos serían las matemáticas. Cuando alguien oye esto y no reflexiona mucho, puede sencillamente aceptarlo y ya, pero aunque matemáticos, científicos y muchas otras personalidades han afirmado que las matemáticas son una lengua o un lenguaje universal, lo cierto es que no se parecen mucho al español, francés, inglés y demás lenguas naturales de nuestro mundo. Imaginen esto: si los visitantes del espacio no entienden las matemáticas como nosotros, ¿entonces qué? ¿Qué tipo de lengua tendrían estas criaturas? El objetivo central de este video es analizar la lengua extraterrestre llamada heptápodo B, la cual es uno de los elementos centrales de dos ficciones, la película La Llegada y la narración Historia de tu vida. No tengo ánimo de hablarles de una película o de una narración que no hayan visto o leído, así que voy a ser muy sintético en el planteamiento de las ficciones, revelando solo un poco de la trama. En ambas ficciones, mis queridos internautas, unas criaturas extraterrestres llegan al planeta Tierra para establecer un tipo de contacto. En ambas ficciones, el personaje principal protagónico es Lois Banks, una reconocida lingüista. En ambas ficciones, ella forma parte del equipo multidisciplinario que tiene como objetivo establecer un tipo de comunicación con los visitantes y, finalmente, en ambas ficciones, ella aprende, acaso parcialmente, un poco de la misteriosa lengua en cuestión, lo cual modifica de algún modo su percepción del mundo. Específicamente puede ver el futuro, ya que su percepción del tiempo se vuelve no lineal. Cabe destacar que la narración es más coherente y explicativa que la película y prácticamente todas las deducciones que hago de esa lengua extraterrestre las extraigo de la lectura. Bien, hagamos una primera pregunta. ¿Puede una lengua modificar nuestra percepción del mundo? Algunos estudiosos en el pasado lo creyeron así. Se trata de la hipótesis de Sapir-Whorf y, aunque prácticamente ya nadie se la toma en serio, hay una pequeña comunidad de personas que consideran que la lengua puede de hecho tener este poder. Ya saben a quiénes me refiero, no me hagan repetirlo por favor. A pesar de que la teoría se encuentra profundamente desacreditada, es uno de los pilares sobre los que se sostienen las ficciones antes mencionadas, y nuestro trabajo será analizar la interesantísima lengua de los heptápodos, no con el objetivo de replantearnos la hipótesis de Sapir-Whorf, sino con la finalidad de analizar cómo diablos sería esa lengua y sobre todo cómo diablos perciben el mundo unos seres capaces de desarrollar una lengua así. Insisto, no vamos a hablar de relativismo lingüístico, sino de una lengua ficcional extraterrestre y, a partir de ello, comprender esa otra percepción del mundo que permite ver el futuro. He visto, escuchado y leído muchos análisis de la película y todos se centran en el relativismo lingüístico de la hipótesis de Sapir-Whorf, de que si los benditos esquimales tienen pinche mil palabras para los blancos de la nieve, entonces ellos de hecho pueden ver pinche mil tonalidades de blanco. De lo anterior, se teorizó en su momento que la lengua condiciona nuestra percepción del mundo y que es probable cambiar nuestra visión del mundo si aprendemos nuevas lenguas. Bueno, lo que se me hace más interesante a mí no es analizar lo anterior, sino que existan otros modos de percibir la realidad y otras lenguas capaces de expresar esos otros modos. Bien, los heptápodos son criaturas biológicas con 7 extremidades que funcionan indistintamente como pies y manos. Viajan en vehículos espaciales y llegaron a la Tierra. Tienen 2 lenguas, una oral y otra escrita, el heptápodo A y el heptápodo B. En la película vienen con un propósito explícito, pero en la narración no. Tienen además un sistema matemático que se parece en algunos casos a las matemáticas humanas y en otros casos no. El punto es que llegan y se ponen a parlotear. Sí, tal como lo he dicho, hacen todo lo posible para comunicarse lingüísticamente con los seres humanos. Nada de ecuaciones, nada de geometría, nada de física de partículas, nada de motores de curvatura del espacio-tiempo, nada de agujeros de gusano, nada de relatividad general. Solo 2 especies diferentes viendo cómo diablos pueden conversar. Necesito, mis queridos internautas, que presten toda su atención a lo que viene porque se pueden perder. Su lengua oral, el heptápodo A,
es impronunciable para los seres humanos, ya que fisiológicamente son organismos bastante diferentes y, lo que es más curioso, su sistema de escritura, el heptápodo B, no es una prolongación del A ni su evolución, sino que es de plano otra lengua, una lengua semasiológica, es decir, una que no representa ningún sonido sino exclusivamente ideas. Tampoco es una lengua lineal, en la que las palabras se suceden de manera ordenada para crear una sintaxis, de manera que cada elemento funcione de algún modo para crear sentido, sino que se da de manera simultánea. Esto puede llegar a confundir, así que lo voy a expresar de una manera muy simple con un ejemplo. El perro se comió mi tarea y por eso no la traje. Es una expresión humana que se da de manera lineal en el tiempo. A partir de la expresión anterior y de otras análogas, podemos decir muchas cosas sobre nuestra lengua y sobre cualquier otra lengua humana que exprese lo anterior. Bueno, en el heptápodo B, lo anterior sería más bien, escuchen, un solo signo gráfico compuesto por elementos diversos, pero en un signo que se escribe de una sola vez, de manera simultánea y que no tiene correlato fonético sino únicamente conceptual. Mucho ojo aquí nuevamente, no quiero que se pierdan, porque una de las claves para entender el heptápodo B está aquí. Cuando leemos algo en silencio, aunque no emitamos sonidos, las palabras suenan en nuestras cabezas. En el caso del heptápodo B, leer es relacionar un signo gráfico con un concepto complejo. Sabemos que lengua y pensamiento están profundamente ligados. ¿Cuántas veces no se han sorprendido a ustedes mismos, mis queridos internautas, teniendo conversaciones mentales del tipo ya se me hizo tarde, este cabezón me cae en la punta de la lanza, llegando a casa le diré te amo, discúlpame, etcétera, etcétera, etcétera? Estos monólogos internos son parte del pensamiento del ser humano y todos se dan de manera lineal, ordenados en el tiempo. De hecho, es difícil pensar que pensamos sin usar palabras. Si yo les pidiera ahorita mismo, mis queridos internautas, que pensaran en algo que no tenga nombre, seguramente les tomaría por sorpresa la pregunta y se tardarían un rato considerando la cuestión. Pero el punto es, todos estos pensamientos verbales que tenemos, como en la oralidad, son lineales y nos dicen de algún modo cómo pensamos y cuáles son los principios que rigen nuestro pensamiento. Escuchen nuevamente, el perro se comió mi tarea y por eso no la traje. Es un enunciado comprensible exclusivamente para aquellas entidades que piensan en términos de causas y efectos. Una causa es anterior a su efecto y todo efecto se sigue de una causa. Esto es, concebimos, queridos internautas, un mundo temporal de esencias que se transforman. Esas transformaciones son causas y efectos, actualizaciones de estados previos, y nuestras lenguas expresan todo el tiempo estas propiedades que o bien están en el mundo o bien están en nuestras cabezas. No me voy a meter aquí en problemas diciendo si una u otra. O bien están en el mundo o bien están en nuestras cabezas. Ahora, en el heptápodo B las cosas son diferentes y aunque describen el mismo mundo, no lo expresan secuencialmente como en las lenguas humanas, sino que los heptápodos expresan un mundo de simultaneidades. En el ejemplo anterior, no es el perro algo fijo separado de la tarea. No es un fenómeno particular que puede o no puede comerse tu tarea, sino que la idea de perro se expresaría abigarrada en un contexto en el que no puede no comerse tu tarea. O sea, esa lengua expresa como algo acabado lo que el ser humano percibe como una sucesión de hechos particulares sujetos a causas y efectos. Al presentarse de manera inmediata la idea, el pensamiento la percibe como algo acabado, no que fue ni que será, sino que es. No como algo que puede ser o no de algún modo a través de un desarrollo, sino como un objeto conjunto, una esencia compleja. Y el truco de esto está en que el heptápodo no ve a los fenómenos condicionados por variantes, sino que los ve dirigidos
hacia. Piensen, por ejemplo, en una semilla. Para nosotros es un sustantivo, una idea, un concepto que relacionamos en múltiples contextos posibles. La semilla para los heptápodos sería más bien un rizo en uno de sus signos gráficos, es decir, algún tipo de morfema de una palabra enorme que exprese cómo ella, la semilla, está dirigida al árbol y a sus frutos. Y esa direccionalidad que tiene el fenómeno no está, como en el caso de los seres humanos, condicionada a circunstancias externas a la semilla misma, ni que conviva con ellas, sino que la semilla y sus circunstancias son una misma cosa. Para un heptápodo, una semilla sería más bien un objeto hipotético de pensamiento más que una realidad concreta. Es decir, la lengua de los heptápodos es así porque los heptápodos perciben las cosas de manera distinta a como las percibimos nosotros. No es que vean otra realidad, sino que en sus conciencias la realidad no es lineal, sino simultánea. Y por lo tanto, para ellos las palabras causa y efecto serían mecanismos retóricos para señalar secuencialmente algo que ya es. Sería como un tipo de tautología redundante e hipotética de los fenómenos. La verdad es que la cosa está bien interesante, fumada si quieren, psicodélica, pero interesante. En la narración se habla mucho del principio variacional de Fermat, porque es algo que los heptápodos sí podían entender fácilmente. Voy a tratar de explicarlo aquí, ya que ese principio se postuló en la narración para comprender cómo intuían el mundo los heptápodos. Bien, por alguna razón, la luz parece escoger un camino siempre entre un punto A y un punto B, luego de atravesar un medio de refracción. Y ese camino parece expresar siempre un mínimo o un máximo en velocidad. Es como si la luz, queridos internautas, tuviera conciencia y midiera los caminos posibles antes de comenzar su trayectoria. Para que esto pase, el efecto tiene que conocerse antes de que la causa suceda. Y eso solo es posible si la luz tiene la intención o el objetivo de ser medida entre A y B atravesando un medio de refracción y por un camino que conoce previamente. Desde nuestra lógica, mis queridos internautas, no puede conocerlo porque no ha recorrido esa distancia, ya que se encuentra en a menos que, y mucho ojo aquí, el tiempo, entendido de manera secuencial, fuera solo un modo de percibir y entender el tiempo como algo que fluye del pasado hacia el futuro. Tal vez, solo tal vez, presente, pasado y futuro son una misma cosa que ocurre de manera simultánea y nosotros, los seres humanos, somos quienes lo percibimos de un modo secuencial. Ese es el verdadero truco de los heptápodos para tener una lengua como la que tienen. No es que se hayan inventado esa lengua para dominar el tiempo y conocer el futuro, es que ellos perciben simultaneidades. Para ellos, el futuro es tan real como el pasado y el presente, y sí, viven en un mundo determinista en el que no existe libre albedrío. Su lengua no expresa posibilidades, sino que describe exclusivamente los hechos del universo. A ver, mis queridos internautas, tratando de cerrar el video, vamos a decir al menos 3 puntitos porque esto se va a alargar y pienso que todavía hay muchas cosas por decir. Punto número 1. Yo no creo que la lengua sea capaz de modificar nuestra percepción del mundo. Creo que nuestra lengua es un reflejo de nuestra percepción del mundo. Cuando analizamos las lenguas humanas, obtenemos datos de cómo son esas lenguas y, en todo caso, datos de cómo percibimos el mundo. Lo digo porque ya saben que por ahí hay muchos desequilibrados que piensan que podemos cambiar el mundo cambiando nuestras palabras. Punto número 2. Sobre la naturaleza del tiempo y de las cosas. La verdad es que para comunicarme con otros, yo asumo una visión realista de la realidad, en la cual considero que el tiempo es como lo percibimos, es decir, que fluye hacia el futuro y que hay causas y efectos y medidas que se repiten, pero para hacerle honor a la verdad, podríamos vivir
perfectamente en la Matrix o ser parte de un videojuego cruel o cualquier otra cosa, porque ante las grandes incógnitas que nos presenta el mundo, yo no soy más que otro transeúnte de estos pasillos y escaleras enredadas que nos presenta el laberinto de la experiencia llamada vida. Punto número 3 y conclusión general del video. La lengua escrita de los heptápodos es una maravilla en términos ficcionales, pero solo es posible pensar en una lengua así desarrollada por criaturas que perciban el mundo de un modo similar. Pero parece un límite humano más que un límite lingüístico lo que nos impide determinar el futuro con precisión. Al parecer, mis queridos internautas, no podemos desprendernos de nuestra visión reducida y causal del mundo, y cada vez que tratamos de imaginarlo, encontramos situaciones paradójicas. Si yo sé, por ejemplo, que en 2 días saldrán ganadores tales números de la lotería, me vería motivado a comprar un billete con esos números. Pero si en mi conocimiento del futuro ese premio no lo gano yo, entonces el universo me impediría comprar ese billete, porque solo se puede conocer el futuro en un mundo determinista, ya que lo que se conocería no es un futuro posible sino uno real. La verdad, les recomiendo mucho que lean el libro de Ted Chiang, porque está buenísimo, o si no, que vean la película, ya que visualmente se me hizo muy satisfactoria. Aunque la película cae en una serie de romanticismos propios de la cinematografía que el maravilloso relato no tiene. Pues bien, mis queridos internautas, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias como siempre por su atención. Les pido por favor, si no se han suscrito, que se suscriban ya, caray. Déjenme un like, activen la campanita y la verdad me gustaría mucho leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre todo esto? Muchísimas gracias, cuídense, goodbye.